Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, ¿hay alguien ahí? Buenas noches, profe. Hola, Laura, sí, ya los escucho. Está Reiner, Santiago, Laura, Vanessa, Dillane, Andrea, Samira, Camila y Laura. Espérenme, voy a escribir por los chats que ya vamos a empezar. Bueno, muchachos, vamos a empezar. Entonces, ¿cuántos tenemos ahí? 11 personas conectadas. Entonces, pues no sé qué quieren hablar. Pues la tutoría era, el objetivo es hacerla sobre potencial de acción electro, que es como temas difíciles. Además, tenemos compañeros pues que entraron tarde, entonces pues necesitan repasar esos temas, sobre todo el de potencial de acción. Pero pues no sé qué preguntas tengan puntuales o que quieran hablar sobre el tema. Hola, ¿me escuchan? Profe, yo creo que lo que más nos quedó como un poquito grande fue ya en sí lo de potencial de acción, pero sobre el corazón. O sea, siento que yo en lo personal no entendí bien eso. ¿Qué cosa? Pero qué cosa de todo. Los potenciales de acción de las células del nódulo sinusal, por ejemplo. No, del corazón. O sea, en sí, o sea, cuando nos mostraste la gráfica donde había lo de, o sea, que quedaba hasta bien abajo y luego seguía el umbral y luego y todo eso, o sea, eso yo la verdad no lo entendí. Nada. Sí, o sea, lo de potencial Yo de acción de las células. Sí, dale. Ujú. Señora, ¿quién dijo yo? Iba a hablar. que parte de lo de la célula, del corazón y todo eso. ¿Qué cosa? No, es que no te entendí, discúlpame. No entendí. O sea, cuando mostraste la imagen del corazón, cuando empezaste a hablar, o sea, digamos, cuando mostraste la imagen del corazón y aparecieron así diferentes partes. Bueno, entonces vamos a empezar a repasar lo que es el potencial de acción y luego entonces revisamos lo del electro. Listo, revisamos ese potencial de acción. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Me avisan, por favor, me confirman si ya la pueden ver. ¿Ya la ven? Profe, Bueno. Sí, profe. Entonces, recuerden que la membrana celular, pues dijimos con las primeras clases que tiene varios componentes, ¿cierto? Pues Profe, yo la hablamos, miro la pantalla. ¿sí ya? No te Profe, que a mí entiendo. no me deja ver la pantalla, no Espérame, yo entro. da presentación la pantalla. eh, a ver, espérame, yo ingreso acá. A ver si me deja ver.
Ya hice. Pues yo entré acá desde mi celular y se está viendo la pantalla. Sí, ya, Reiner. ¿Sí la ves o no? Que aquí yo la estoy viendo. Vamos la como presentación. Voy a poner acá presentación. Entonces, miren, ahí tenemos la membrana celular y recuerden que la membrana celular estaba compuesta por una bicapa fosfolipídica, pues esto lo vimos en las primeras clases y pues también debieron haberlo visto nuevamente en biología, en las clases que tuvieron de biología de célula. Y además acá tenemos esto que son las proteínas de membrana, dijimos que en clase que tenemos dos tipos de membrana, perdón, de proteínas, unas integrales que atravesaban toda la membrana celular y unas periféricas, y dentro de las integrales hablamos de estas que son las proteínas de canal, que atraviesan la membrana celular de un lado al otro, pero pues que van a funcionar como canales, ¿cierto? Y aquí estas proteínas de canal encontramos unas, acuérdense que las proteínas de canal dejan pasar las sustancias, pero van a ser también específicas para cada sustancia. Entonces, por ejemplo, hablamos de las acuaporinas que dejan pasar el agua, pero también hablamos de esto que son los canales iónicos. Entonces, ¿qué son los canales iónicos? Son proteínas de canal pero que van a permitir el paso de iones, con la particularidad de que acá encontramos que van a tener compuertas estas proteínas, o sea, literal es una puerta que usualmente va a estar al lado de mayor concentración, entonces acuérdense que la membrana celular me divide en dos grandes regiones, que sería una región extracelular y una región intracelular, entonces este es un modelo donde esta es la membrana celular y aquí yo tengo lo que es intracelular y acá yo tengo lo que es extracelular. Entonces, en clases pasadas vimos que, por ejemplo, el sodio, o sea, que las concentraciones no son las mismas de los diferentes compuestos que tenemos intra y extracelulares entre la región intra y extracelular. Entonces, por ejemplo, el sodio está más concentrado en el lado extracelular y el potasio más concentrado en el lado intracelular y el calcio más concentrado en el lado extracelular. Entonces, el tema es que estas proteínas de canal iónicos, pues son, estos canales iónicos son proteínas de canal específicos para cada ion con compuertas. Usualmente esta compuerta va a ir hacia el lado de más concentración, o el intracelular o el extracelular, dependiendo del ion. Entonces, para el caso del sodio, está más concentrado extracelular, la compuerta va acá. Para el caso del potasio, está más concentrado intracelular, entonces la compuerta va hacia el lado intracelular. Y ya. Sí, hasta acá creo que es claro, ¿cierto? Para todos. O no sé. Si no es claro, si no me interrumpen, por favor. Listo, pero no sé si puedo ver en el celular el chat. El caso es que, bueno, cuando estudiamos en clases pasadas, pues dijimos, sí, en efecto hay diferentes concentraciones entre la región intracelular y la región extracelular. Esperen que está pasando ahí la pantalla ya. Pero también dijimos, bueno, pero el problema es que además estas sustancias tienen carga eléctrica. O sea, el problema no solo es de diferencias de concentraciones, sino además de cargas eléctricas. Entonces, esto lo vuelve un problema electroquímico. Entonces, para averiguar, digamos, cómo era la cosa, nos fuimos a un experimento que se ha hecho en fisiología y es que cogemos un voltímetro y el voltímetro, acuérdense, siempre va a tener dos electrodos. Entonces voy a tener un electrodo positivo y un electrodo negativo. Para este experimento, esto era un axón de una neurona de calamar gigante. Entonces el electrodo positivo iba acá. O sea, yo lo que hago es pongo el electrodo positivo en la punta de esta pipeta, meto la pipeta al lado intracelular y pues literal, sí, o sea, literal invadimos la célula y por el otro lado pongo el otro electrodo del lado extracelular. Recuerden que lo que va a hacer el aparato, el voltímetro, es censar en cada punto de cada electrodo el voltaje y lo que vamos a hacer es calcular una diferencia de voltaje entre los dos puntos. Espérenme porque quiero escribir, pero creo que no me va a dejar. Bueno, el caso es que vamos a entonces a calcular una diferencia de voltaje. Voy a tratar de escribir sin que acá es más difícil. Una diferencia de voltaje. Y entonces lo que va a hacer el aparatico es el electrodo positivo, o sea, el voltaje registrado por el electrodo positivo, se lo restamos
al voltaje que se registra en el electrodo negativo, ¿sí? El positivo dijimos que va a estar ubicado intracelular y el negativo va a estar ubicado extracelular. ¿Por qué? Porque así se diseñó el experimento y así se va a hacer con todas las células. O sea, esto ya va a quedar como un estándar, ¿listo? Intracelular va el positivo y extracelular el negativo. Y al final se calcula esta diferencia de voltaje. Entonces, si todos los canales iónicos estaban cerrados, hablábamos, o sea, si todas las compuertas de los canales iónicos se encontraban en un estado cerrado, entonces hablábamos de un estado de reposo. El estado de reposo se refería a que todos los canales iónicos tenían sus compuertas cerradas. Si yo tengo compuertas cerradas, pues no hay corrientes iónicas, o sea, no hay flujo de iones, pues porque la puerta, digamos que va a estar cerrada. Entonces, cuando calculábamos esta diferencia de voltaje entre la región intra-extracelular, cuando las compuertas iónicas estaban cerradas, hablábamos de algo que es el potencial de reposo. Recuerden que la palabra potencial, nuevamente, potencial se refiere al potencial eléctrico, eso es un concepto de física, y el potencial eléctrico es lo mismo que decir diferencia de voltaje, solo que en fisiología se usa mucho y siempre usan el término potencial y nunca el de diferencia de voltaje, pero se refiere a la misma diferencia de voltaje. Entonces, potencial de reposo quiere decir qué diferencia de voltaje me da cuando todos los canales iónicos están cerrados, cuando hacemos esta operación de diferencia de voltaje. Entonces, en reposo esto me da menos 90 milivoltios. Esto dijimos en clase significa que la región intracelular tiene 90 milivoltios menos que la región extracelular. Entonces, yo les hacía el dibujito en clase. Aquí tengo la membrana celular. Este es el lado extracelular. Acá tengo el lado intracelular. Y como el lado intracelular tiene 90 milivoltios menos que la región extracelular, esto significa que aquí entonces tenemos un polo negativo porque tiene menos voltaje y acá tenemos un polo positivo cuando estamos en reposo. Este será el polo positivo, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Si se llegaban a abrir canales, entonces, si se llegaban a abrir las compuertas de los canales de sodio, entonces, ¿en dónde estaba el sodio? ¿Dónde está el sodio más concentrado? ¿Intra o extracelular? Pues acá tengo la compuerta, el canal iónico de sodio, la proteína de canal de sodio. Entonces, ¿dónde tengo más concentrado el sodio? ¿Intra o extra? Extracelular. Entonces, está más concentrado extracelular, la compuerta extracelular. Supongamos que se abre esta compuerta. Entonces, ese sodio que está cargado positivamente, como está más concentrado extra que intra, va a empezar a difundir o a fluir de la región extracelular hacia la región intracelular. Esto implica que aquí van a entrar cargas positivas a la región intracelular. Entran cargas positivas a la región intracelular mientras que escapan del lado extracelular. Entonces, esto va a hacer que, miren, el lado intracelular en reposo era el negativo, el polo negativo. Y el lado extracelular era el polo positivo. Pero ahora se están escapando las cargas positivas del lado extracelular hacia el intra. Entonces, esto que está positivo va a empezar perdón, esto que estaba negativo, el lado intracelular negativo va a empezar a positivizarse y el extracelular que estaba positivo va a empezar a negativizarse por ese escape de cargas positivas, que es lo que vemos en esta curva. Y a esto lo llamamos la despolarización. Esto al final va a llevar a una inversión de los polos, de ahí el nombre de despolarización. Entonces, al final me va a quedar, al final de este proceso de despolarización me va a quedar el lado extracelular como el lado negativo y el intracelular va a quedar como el lado positivo. Esta sería la despolarización. ¿Qué pasa? Entonces, funcionalmente la despolarización, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué la célula va a hacer eso? Lo va a hacer porque la despolarización significa funcionalmente muchas cosas. Por ejemplo, significa, en el caso de la célula muscular, significa contracción, porque esta señal de despolarización va a viajar por los túbulos T o túbulos transversos, si lo recuerdan, y ahí al ladito va a estar el retículo sarcoplásmico y esto va a ser la señal para el retículo sarcoplásmico para que arranque a liberar calcio y ya saben que si el calcio se libera,
se une a la troponina C y bueno, en fin, eso lleva a la contracción muscular por procesos que digamos que ya estudiamos en clases pasadas, porque se va a quitar la tropomiosina, expone los puntos activos de la actina, entonces hay interacción entre cabezas de miosina y actina y en fin, y se produce el golpe de fuerza. O sea, la despolarización es la señal para la contracción muscular, o sea, la despolarización va a llevar a la contracción muscular en la célula muscular. ¿Qué pasa? Pero pues yo no puedo dejar contraído, sea corazón, o sea músculo esquelético o músculo liso, no lo puedo dejar contraído eternamente, ¿sí? Entonces, tenemos que en algún momento, sobre todo lo que es músculo cardíaco y esquelético, no pueden estar contraídos eternamente. Vemos que el liso sí puede exhibir mucho tiempo contraído, pero no pasa lo mismo en el cardíaco y el liso. Entonces, ¿qué nos toca hacer para terminar con esta contracción? Una repolarización. Repolarización es volver al estado de reposo, al menos en términos de los polos eléctricos. ¿Qué hacemos para la repolarización? Entonces, bueno, aunque esto es en la neurona, esta curva que tenemos ahí, que fue la primera que estudiamos, entonces se abren canales, pero ahora de potasio. El potasio está más concentrado intracelular que extracelular. Entonces, ¿qué pasa? Como está más concentrado intra que extra, al abrirse la compuerta del canal iónico de potasio, pues va a haber flujo de potasio desde la región intracelular y acuérdense que el potasio también tiene carga positiva, es un catión, entonces tiene carga positiva. Entonces estas cargas positivas, ahora miren que es el proceso inverso al sodio, van a pasar del lado intra al lado extra. Como el lado intra estaba positivo y ahora se están escapando las cargas positivas, pues entonces este lado se va a volver negativo y el lado extracelular le está entrando ahora cargas positivas, por lo cual se va a positivizar. Y entonces vamos a volver al estado previo que teníamos en reposo y este proceso lo llamamos la repolarización. Esto lo vimos en clase. Pues es que hay unos compañeros que no lo habían ni visto. Entonces, este sería el reposo. En el reposo no hay canales iónicos abiertos. En la despolarización se abren los de sodio. En la repolarización se abren los de potasio, pero además se tienen que cerrar también los de sodio. ¿Listo? Y esto nos lleva a tener esta curva. Todo este tiempo lo que se hizo fue calcular una diferencia de voltaje. Entonces aquí en el eje X, siempre fíjense en esto porque ahorita empezamos a ver mucha gráfica. Entonces siempre miren qué hay en el eje X y qué hay en el eje Y. En el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la diferencia de voltaje, lo que se está censando ahí. Entonces, en reposo nos da menos 90. Esto llega a un punto de más 35 en la despolarización, que es el punto máximo. Y luego viene la repolarización, en la cual volvemos a los polos de reposo, o sea, volvemos al menos 90. Nuevamente en despolarización se abren canales de sodio, acá se cierran los de sodio y se abren los de potasio para repolarizar. ¿Listo? Recuerden también que el número 0 no quiere decir 0 milivoltios, lo que quiere decir es la diferencia de voltaje entre el lado intra y extracelular es 0. Sí, o sea, quiere decir que el voltaje intracelular es igual al voltaje extracelular, porque nuevamente lo que yo calculo durante todo este proceso, que va a ser tal cual lo que vamos a calcular en el electrocardiograma, es una diferencia de voltaje. Siempre es una diferencia de voltaje entre el electrodo positivo y el electrodo negativo. Sí, o sea, es una resta. Entonces, si la diferencia de voltaje me da 0, quiere decir que el electrodo positivo y el negativo están registrando el mismo voltaje. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Preguntas. Javier, Tillania, Samira, Santiago, Vanessa. Helen, recuerde que los electrolitos van a fluir siempre de la zona de mayor concentración a la zona de menos concentración, que lo llamábamos una difusión, es un proceso de difusión en el cual además pues no se gasta ATP, porque pues es un tema de diferencia de concentraciones y pues por química siempre las sustancias pasan de mayor a menor concentración. ¿Listo? Ahora, esto que vimos, que fue en las primeras clases, es para la neurona, ¿cierto? Esto era un axón y estos cambios de voltaje, ya toda esta curva la llamábamos el potencial de acción, que no es más que los cambios en la diferencia de voltaje registrados, en este caso, en un axón cuando hay apertura y cierre de canales iónicos. Y decíamos que el potencial entonces de acción tiene tres fases, el reposo, despolarización y la repolarización.
sea, ya cuando vemos todos los cambios de voltaje que suceden, hay tres fases: reposo, despolarización y repolarización. ¿Listo? Y ya. La despolarización nuevamente es importante en una célula muscular porque esto va a llevar a la contracción muscular. La repolarización va a llevar al cese de la contracción muscular. En una neurona, pues en segundo lo miran, la despolarización va a llevar a la liberación de neurotransmisores y la repolarización al cese de la liberación de neurotransmisores. Y pues eso, por ejemplo, una neurona que manda señales dolorosas está despolarizada. Entonces, si mi neurona que transmite el dolor está despolarizada, va a mandar señales dolorosas al cerebro. Si está repolarizada, deja de mandar señales dolorosas. O sea, digamos que esa es la importancia también en las neuronas. Pero pues en el caso de las células musculares, despolarización es igual a contracción y repolarización es igual a cese de la contracción o a relajación. ¿Listo? Y ya. Pero bueno, entonces vamos a... ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Chicos, en serio, si hay preguntas, hablen ahora, porque después, ¿qué pasa? Si ustedes no hablan por pena o lo que sea, pues uno asume que entendieron. Y entonces pasa lo que pasa que avanzamos y entonces luego no, si no hay cosas claras, pues se vuelve claro, empieza a volver la clase cada vez más difícil. Se traba Profe, otra yo vez el quiero power. pedir un favor. ¿Me escuchas? Señora, sí, Profe, ¿podrías dar una retroalimentación de la clase que yo no fui, por favor? ¿cuál? La del día lunes, por favor. ¿Cuál de electrocardiografía? Es que no sé a cuál no fuiste. Sí, porque no, de esa sí Sí, no. ya voy para allá. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos, bueno, vamos a hablar del concepto umbral y entonces ya vemos los potenciales de las otras células. Entonces, chicos, recuerden que un potencial de acción, o sea, la despolarización y repolarización, solo se va a desencadenar si alcanzamos un nivel mínimo, que se llama el nivel umbral. ¿Por qué? Porque para que arranque el potencial de acción, pues tienen que abrirse primero los canales de sodio, ¿cierto? Pero resulta, ¿cómo saben los canales de sodio que toca abrir? Entonces, pues ellos no saben, que pues no piensan, pero ellos se llaman canales de sodio voltaje dependientes. Eso quiere decir, ellos abren y cierran según el voltaje que haya, igual los de potasio, son voltaje dependientes. Entonces ellos sensan qué voltaje hay y según eso van abriendo o cerrando. Entonces, para que los canales de sodio abran, tenemos que alcanzar mínimo un nivel que llamamos el nivel umbral. Es un nivel mínimo de voltaje que se requiere para que abran todos los canales de sodio y entonces se desencadene un potencial de acción. Entonces, más o menos en la neurona eso estaba por menos 65 milivoltios. O sea, el potencial de reposo, o la diferencia de voltaje en reposo de una neurona, de un axón, era menos 90, pero para que yo ya vea despolarización y repolarización, tenemos que alcanzar por lo menos menos 65. ¿Listo? Y a eso le llamábamos el valor umbral, ¿vale? Si yo no alcanzaba el umbral, entonces no íbamos a ver un potencial de acción, que eso se le llama el principio del todo o nada en el potencial de acción. Profe, ¿Listo? una pregunta. Entra ahora esto. Sí, Profe, ¿el umbral solamente se hace cuando se va a utilizar la repolarización? ¿el ¿O se umbral da qué? tanto en la repolarización? ¿El umbral solamente se da en la repolarización o se da tanto en la No, repolarización? no. El umbral es un nivel de voltaje mínimo para que se desencadene la despolarización. Es que si se desencadena la despolarización, eso va a llevar a la repolarización, ¿sí me entiendes? O sea, si no se alcanza el umbral, no hay despolarización y no hay, por lo tanto, tampoco repolarización. ¿Sí? Es un voltaje mínimo que debemos alcanzar para que todos los canales de sodio abran, ¿sí? O sea, nuevamente, si no hay despolarización, perdón, si no hay umbral, pues no hay, por lo tanto, nada, ¿sí me entiendes? Sigue en reposo la neurona, ¿sí? En otras palabras. O si quieres llamarlo, es un nivel mínimo de voltaje, de diferencia de voltaje para que la neurona perdón, para que la célula salga de su reposo, neurona o la célula que sea. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Hola. Sí, profe, sí, gracias. Entonces, bueno, entonces muchachos, cuando empezamos a estudiar el sistema eléctrico especializado del corazón, teníamos esto. Entonces acá estudiamos varias regiones anatómicas. Dijimos el sistema eléctrico especializado del corazón son
células musculares cardíacas, estriadas cardíacas, porque ya saben que lo que tenemos acá es músculo estriado cardíaco, no es liso, no es esquelético, sino es estriado cardíaco. Y tenemos varias regiones anatómicas de ese sistema especializado. ¿Cuál es la función de este sistema especializado? Generar y propagar potenciales de acción a altas velocidades, o sea, generar despolarizaciones y repolarizaciones y propagarlas a una alta velocidad, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos dos nódulos, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular. ¿Por qué se llama auriculoventricular? Porque está entre aurículas y ventrículos. Ellos están unidos por estos tractos internodales, que aquí son tres: anterior, mediano, posterior, y además un tracto que va a la aurícula izquierda, que es el haz de Bachmann, porque recuerden que el nódulo sinusal está en la aurícula derecha. Además de este nódulo auriculoventricular sale esto que es el haz de His, que entra al tabique interventricular y se divide en dos ramas, una derecha hacia el ventrículo derecho, una izquierda hacia el ventrículo izquierdo, y además aquí nos da estas fibras terminales que se llaman las fibras de Purkinje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero pues bueno, alguien tiene que iniciar acá la despolarización, lo que llamaríamos, porque una vez se inicia la despolarización, esto se va a propagar por todo el corazón. A ese alguien se le va a llamar el marcapasos del corazón, bueno, ese algo. ¿Quién es el marcapasos del corazón? Entonces ustedes ya saben que es el nódulo sinusal. Él, en condiciones normales, debe ser el responsable de estar comandando la frecuencia cardíaca, es decir, cuántas veces se va a contraer este corazón. eh, en X cantidad de tiempo, que usualmente en medicina medimos todo en minutos. Bueno, no todo, pero muchas cosas las medimos en minuto. Entonces, la frecuencia cardíaca es en minutos. Son cuántos latidos minuto tenemos. Igual la frecuencia respiratoria es cuántas respiraciones minuto. Entonces, ¿quién va a determinar esos latidos minuto? Si estamos sanitos, el nódulo sinusal. Es lo que esperamos tener los pacientes. Entonces, vimos esto, que es el potencial de acción, la curva de cambios de voltaje, pero ya de las células del nódulo sinusal, no de la neurona. Entonces, nuevamente aquí, miren, aquí tienen el axón, nuevamente, tienen la curva que hemos venido estudiando, que les insisto, ¿por qué empezamos con esta curva? Porque es la más sencilla. Fíjense que ya aquí avanzamos a unos potenciales un poquito más complicados o elaborados. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, en la neurona teníamos reposo, despolarización y la repolarización, y ya. Es que la neurona puede durar en reposo mucho tiempo. Por ejemplo, insisto, si no tienen dolor, pues las neuronas que captan el dolor en sus manitas, por ejemplo, si no les duele la mano, quiere decir que esas neuronas están en estos momentos en reposo. Ellas pueden durar mucho tiempo en reposo, pero las células del nódulo sinusal no, porque el corazón no puede pararse, no puede entrar en mucho tiempo en reposo, tiene que estar contrayéndose todo el tiempo. ¿A qué frecuencia? Más o menos 60 a 100 latidos por minuto en un ser humano adulto. En un chiquitico podemos alcanzar los 180 en reposo. Esas son cifras en reposo porque pues obviamente si se ponen a correr, muchachos, pues la frecuencia cardíaca se va a elevar. Pero pues si yo estoy en reposo, un adulto más o menos 60 a 100. Listo, entonces acá identificamos fases similares que las que teníamos acá. Entonces aquí teníamos despolarización. Aquí qué canales se abren. Entonces se abren los de sodio. Lo mismo que en la axón de la neurona. Acá en este punto se cierran los canales de potasio, perdón, de sodio, y se abren los de potasio. Y luego viene la repolarización, como ya lo hemos venido estudiando en la neurona. Eso sería la repolarización. Pero ¿qué sucede? En las células del nódulo sinusal, los canales de potasio tardan más en cerrar, porque así está diseñado. Entonces acá entramos en una fase que se llama la fase de hiperpolarización, que más o menos va, digamos, a llegar a este punto. Espérame, porque es que el cursor está... Es que yo no entiendo por qué las presentaciones se retrasan en Teams. Entonces, miren, llegamos a ese punto, ahí cierran los canales de potasio. ¿Y qué sucede acá? Entonces, resulta que aquí la membrana celular de las células del nódulo sinusal es muy permeable al paso de sodio y calcio, es decir, deja pasar sodio y calcio. Entonces, esto implica que como el calcio y sodio están más concentrados extra que intra, entonces va a haber flujo de calcio y sodio de la región extracelular a la región intracelular, de tal manera que empieza a ingresar calcio dentro de la célula y esto pues va a empezar a elevar la diferencia de voltaje
hasta que llegamos al nivel umbral. En este nivel umbral, otra vez abren todos los canales de sodio, entramos en despolarización y luego en repolarización, ¿sí? O sea, realmente acá el reposo estaría acá, espérame que el puntero creo que no se está viendo bien. Ya, en esta zona, ahí la estoy marcando, que la van a ver. Ahí ya está mostrándose. En esa zona de hiperpolarización, ahí tenemos esta zona, esta línea, acá tenemos lo que sería el reposo. Porque aquí los canales iónicos están cerrados. Sin embargo, se filtra calcio y sodio. Eso hace que vuelva y suba el voltaje, la diferencia de voltaje, vuelva y se alcanza el umbral, de tal manera que vamos a tener unos potenciales rítmicos. O sea, una y otra vez vamos a tener despolarización, repolarización, despolarización, repolarización. Acá el reposo pues sí existe, pero es muy corto, ¿sí? No es como la neurona que puede durar mucho, mucho tiempo en reposo, acá no. Acá una y otra vez se van a estar generando potenciales de acción, o sea, despolarización y repolarización. Y esto pues va a hacer que el corazón pues esté, o sea, que las células del nódulo sinusal estén despolarizando cada cierto tiempo, que esa despolarización se propague cada cierto tiempo al corazón y en últimas esto va a llevar a la contracción del corazón cada cierto tiempo, ¿sí? ¿Cuándo va a parar el nódulo sinusal? En condiciones normales, nunca debe parar. ¿Listo? Porque si no, pues entraríamos en arritmias. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro o tienen alguna pregunta? No, Oh, Claro, sí, ya entendí. ¿Ya entendieron el potencial de acción de las células del nódulo sinusal? ¿O no? sí, señora. No sé cómo poner acá el chat, pero no entiendo. En el celular estoy tratando de entrar al chat. No sé cómo. Así ya lo. Listo. Entonces, eso es básicamente. Ahora, recuerden que los potenciales nuevamente se propagan, la despolarización se propaga, igual, digamos, la repolarización. Entonces, esto nuevamente era un axón, yo les mostré esto hace rato, es que yo sé que es mucha información, mucha cosa y pues se les olvida, pero pues la idea es que ya tienen que ir reforzando y memorizando esto. Entonces, miren que este axón está totalmente en reposo. ¿Por qué? Porque la región extracelular está positiva y la intracelular está negativa. En el caso A está todo en reposo. En el caso B, en el centro, está despolarizado. ¿Por qué? Porque se invirtieron los polos. Y miren cómo si una zona del axón se despolariza, vemos que se propaga al resto del axón. Sí, eso pues es más, bueno, es tema de neuro, pero también aplica a las células cardíacas. Entonces, miren cómo se propaga. Quiere decir, si el nódulo sinusal despolariza, vamos a ver que también va a despolarizar el resto del corazón, porque esta despolarización se va a empezar a propagar. Entonces, miren, yo les mostré este experimento. Esperen que está actualizando la imagen. Entonces, miren, yo tengo acá el nódulo sinusal. Aquí empieza a despolarizar. Entonces lo voy a empezar a dibujar ahí como rojito. Ahí inicia la despolarización y esto se empieza, esta despolarización, a propagar por todo el sistema de conducción eléctrico especializado del corazón. Más o menos ahí se transmite o se propaga a una velocidad de 1 metro segundo. Y de aquí el sistema eléctrico especializado se va a empezar a propagar directamente ya a lo que es el miocardio, o sea, el músculo estriado cardíaco. Entonces vamos a ver cómo se propaga. De tal manera que al final todo va a quedar despolarizado. Ay, perdón, se me fue por allá la línea. Entonces recuerden que, ¿qué pasa? Además, pues tenemos el haz de Bachmann que conecta el nódulo sinusal con la aurícula izquierda. Entonces, la despolarización se propaga también por el haz de Bachmann y de ahí al miocardio auricular izquierdo. De tal manera que vamos a ver la despolarización de las dos aurículas. Dijimos, la despolarización de las dos aurículas va a ocurrir primero que la de los ventrículos. ¿Al cuánto tiempo? Pues este era un experimento en el que vemos en cuánto tiempo llega la despolarización a diferentes regiones en el corazón. Entonces vemos que la aurícula derecha despolariza aproximadamente ya a los 0.07 segundos, toda la aurícula derecha despolarizó. Y la izquierda la va a completar la despolarización hacia los 0.09 segundos. Dijimos, pues las diferencias no son muchas entre aurícula derecha e izquierda, es decir, la despolarización es básicamente
casi que simultánea entre las dos aurículas. En cambio, entre los dos ventrículos también es casi simultánea, pero entre aurículas y ventrículos sí hay una diferencia importante entre los tiempos de despolarización. ¿Por qué razón? Porque cuando la despolarización ingrese al nódulo auriculoventricular, la función de él va a ser generar un retraso. Entonces, él no va a dejar pasar la despolarización. A él le entra, miren, a los 0.03 segundos, le entra súper rápido la despolarización, pero él no la va a dejar propagar, sino más o menos 0.16 segundos después, de tal manera que pasa a los 0.16 segundos, ya lo que sería las ramas de las de His, derecha e izquierda. O sea, bueno, entra acá las de His y ahí las ramas derecha e izquierda. Y ahí sí ya se empieza a propagar por el sistema de conducción eléctrica especializado de los ventrículos y de ahí al miocardio ventricular. Entonces, aquí miren, empieza a pasar la despolarización y va bajando por todo el sistema de conducción eléctrico especializado y de aquí al miocardio ventricular. Recuerden que en el miocardio ventricular también se propagan los potenciales de acción, o sea, despolarización y repolarización, solo que a una velocidad más lenta, o sea, en el sistema de conducción eléctrica especializado a una velocidad de 1 metro segundo. En el miocardio vamos a 0,3 metros segundo. Es más lento, pero sí se va a propagar. El tema es que por este retraso del nódulo auriculoventricular, las aurículas despolarizan primero y posteriormente lo van a hacer los ventrículos. Y eso pues lo vamos a ver reflejado en el electrocardiograma. Pero entre las dos aurículas no hay mayor diferencia entre los tiempos de despolarización ni entre los ventrículos, nuevamente. Acá la imagen les muestra que el ventrículo derecho despolariza, termina su despolarización o la completa a los 0.21 segundos y el ventrículo izquierdo 0.22. ¿Por qué primero el derecho? Porque pues su masa es mucho menor, como lo vieron en la disección que hicimos. La masa del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa. ¿Listo? Y ya. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Preguntas hasta acá. Exacto, claro. Bueno, entonces, ¿qué sucede, muchachos? Cuando yo voy a tomar un electrocardiograma al libro, pues es que miren, aquí en estas anteriores, cuando registramos un potencial de acción, que son esos cambios de voltaje, cambios en la diferencia de voltaje, nuevamente un electrodo iba intracelular y otro electrodo iba extracelular. El problema es que yo no puedo meter electrodos intracelulares en el paciente. O sea, si acaso puedo estimar los voltajes del lado extracelular, pero el del intracelular está dificilísimo. Sobre todo pues en el corazón, porque ustedes saben que está dentro de el tórax, entonces imagínense, nos toca literal para hacer eso, hacer una cirugía corazón abierto y además imagínense meter electrodo en cada una de las células del corazón, imposible, o sea, no, eso es un lío y sería una puñalada literal, o sea, sería lesionar cada célula muscular cardíaca y pues no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues todos los electrodos tienen que ir del lado extracelular y esta es una de las diferencias pues que tenemos respecto, digamos, a este experimento. Ahora nos va a tocar poner los electrodos todos sobre el lado extracelular. Y pues vamos a tener que hacerlo en la piel. Resulta que los cambios, todo esto que está sucediendo, despolarización y luego repolarización en el corazón, pues se va a propagar hacia la piel y de hecho también a las extremidades. Entonces, esto lo vamos a poder registrar tanto en el tórax como en las extremidades. Entonces, cuando hacemos eso, bueno, pues, entonces vamos a tener que poner varios electrodos. Esto ya lo hicimos en clase. Pues, o sea, realmente el electrocardiógrafo, digamos que es como un voltímetro, solo que no se van a manejar solo dos electrodos, sino muchos. Pero las comparaciones siempre van a ser entre dos electrodos. Siempre va a ser una diferencia de voltaje, o sea, una resta entre el electrodo positivo y el electrodo negativo. Señora, Una pregunta. sí, Cuando mencionas electrodos, ¿es qué? un electrodo que se ensalva el voltaje. Ah, ok, listo, profe. Entonces, miren, esto lo hicimos, creo que ya con todos los grupos lo hicimos, ¿cierto? Si la práctica de electrocardiografía no falta nadie.
Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, este va a ser mi electrodo positivo. O sea, miren, ahí pusimos, señora, ¿quiénes Es faltan? que pues nosotros faltamos por la actividad de que no alcanzamos, que de hecho iba a pasar Alan, pero no Ah, alcanzamos. es que fue el tema con ustedes, fue el temblor que nos atrasó todo. Pero mañana nos toca hacer, tranquilo, Creo, Vale. mañana. profe. No, digo Sí, el pues viernes nos toca. mañana, ¿no? Tranquilos que no, Mañana nos mañana toca. tenemos clase. Sí, No era profe. sí, mañana, sí, mañana tenemos clase. Ya no sé ni cuándo tenemos clase. Es que ustedes tienen la clase seguida. Es que hay otros grupos que la tienen lunes y viernes. Sí, 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 ustedes les toca mañana. Entonces, miren, bueno, entonces adelanto. Lo que vamos a hacer es poner varios electrodos, unos en el plano frontal. Por ejemplo, ¿yo qué puedo decir? O sea, siempre se van a hacer, el aparato va a hacer comparaciones entre dos electrodos, a pesar de que yo ponga muchos. Claro, al poner muchos yo puedo hacer entonces ya muchas comparaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso yo dije el amarillito va a ser el positivo, el rojito va a ser el negativo y vamos a comparar la diferencia de voltaje entre ellos dos, ¿sí? Pero yo también puedo decir, no, mira, ahora el verde aquí va a ser el positivo y el rojo va a ser el negativo y yo voy a también a comparar el voltaje entre estos dos. ¿Qué está cambiando acá? Pues los electrodos que estoy comparando y la dirección, los grados a los que están orientados estos los electrodos. El amarillo y el rojo están a 0 grados, o sea, geométricamente esto está a 0 grados respecto a un plano cartesiano. Miren, sí, porque aquí yo puedo extender, qué pena esta la extensión de esta línea, y yo puedo extender eso y así voy construyendo como un plano cartesiano. Entonces aquí estoy a 0 grados, aquí estoy a 60 grados cuando está acá, ¿sí? Y así vamos armando comparaciones entre estos electrodos. De tal manera que voy a registrar los cambios de voltaje desde, digamos, diversas perspectivas. Entonces, a estos electrodos que están a 0 grados, donde el amarillito es el positivo y el rojo es el negativo, lo vamos a llamar la derivación de 1, que nos salió en el electrodo que hicimos en la práctica. Esta que está a 60 grados se va a llamar la derivación de 2. Quiere decir, voy a ver los cambios de voltaje del corazón desde 60 grados. En D1 voy a ver los cambios de voltaje del corazón desde 0 grados. Por ejemplo, está el electrodo negro con el amarillito. Este sería aquí el positivo queda acá, en el negro, y el negativo queda en el amarillo. Cuando usamos estos dos electrodos, aquí voy a quedar a 120 grados. Y vamos a decir, no, esta es la derivación de 3. Y así nos va a salir en el registro del electrocardiograma. Entonces nos sale un número 3. Quiere decir, esta es el registro a 120 grados, ¿sí? Entonces se van a formar lo que llamamos las derivaciones, en este caso frontales, porque estos electrodos están posicionados al lado frontal. Al final lo que vamos a obtener es esto, donde tenemos 6 derivaciones frontales, quiere decir 6 comparaciones entre los electrodos y con orientaciones diferentes. Entonces, de 1 a 0 grados, de 2 a 60 grados, ABF va a estar a 90 grados. Miren, aquí el positivo quiere decir dónde va el electrodo positivo y dónde va el electrodo negativo. Entonces, de 3 a 120 y bueno, vamos así sucesivamente, ¿sí? Entonces, vamos armando es como si tengo dos electrodos y los voy girando y así voy registrando en diferentes direcciones la actividad eléctrica. Pero pues lo que tenemos no son dos electrodos que giramos, sino muchos electrodos y de una vez vamos así. El aparato de una vez va a sacar muchas comparaciones, muchas diferencias de voltaje. Y todos los electrodos pues nuevamente están del lado extracelular. Entonces yo les mostré una imagen. Eso, miren, electrodos van del lado extracelular. Yo les mostré una imagen donde tenemos un voltímetro, 3 voltímetros. Tenemos un miocardio, eso es un pedazo de miocardio, y tenemos 3 voltímetros. ¿Qué sucede? Si el lado, bueno, aquí solo estoy viendo el lado extracelular, aquí no puedo ver el lado intracelular. Acuérdense, el lado extracelular en reposo es positivo y en despolarización el lado extracelular tiene un signo negativo. Quiere decir esto que el lado rosado está despolarizado en esta imagen y el lado que está en azulito o morado está en reposo o está repolarizado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es la misma actividad eléctrica, el mismo miocardio, pero si yo miro en el voltímetro del centro me está dando una resultante cero. ¿Por qué? Porque tenemos
tanto el electrodo positivo como el negativo en dos zonas que están en reposo. Como están en ambas zonas en reposo y lo que sensa cada electrodo es el voltaje en ese punto donde está el electrodo, pues al calcular la diferencia de voltaje me da 0. Acuérdense que lo que me da la gráfica es una diferencia de voltaje. Si yo pusiera estos electrodos ya no en la zona despolarizada, en reposo, sino los dos en la zona repolarizada, perdón, la zona despolarizada, esperen, que lo voy a dibujar. Entonces también me daría 0. Si este electrodo no va acá, si no lo pongo acá, que este es el electrodo negativo y este es el positivo, también me va a dar 0. ¿Por qué? Porque estoy sensando dos zonas que están en despolarización. Entonces el voltaje va a ser igual. Cuando no voy a tener línea 0 es cuando sí haya diferencia de voltaje y eso solo va a ocurrir cuando un electrodo esté en una posición, un pedacito donde está despolarizado y el otro esté en un pedacito que esté repolarizado, ¿sí? No sé si esto está claro. Porque pues aquí en el electrocardiograma vamos a ver unas líneas que llamamos una línea isoeléctrica o línea 0. Entonces, cuando yo tomo un electrocardiograma vamos a tener este trazado. Esta línea 0, miren nuevamente en el eje X tengo el tiempo y en el eje Y lo que tengo es una diferencia de voltaje, un cálculo de diferencia de voltaje. Línea 0 quiere decir no hay diferencia de voltaje entre el electrodo positivo y el electrodo negativo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces arrancamos en reposo, miren, me da 0 porque no hay diferencia de voltaje. Y luego vamos a empezar a ver ya las ondas correspondientes a estos cambios ya de actividad eléctrica del corazón. Entonces, la primera onda que vemos es la onda de despolarización auricular, que se llama la onda P. Miren que aquí ya salimos del 0. ¿Por qué? Porque aquí ya está ocurriendo una despolarización auricular. En este punto de acá se empezaron a despolarizar las aurículas y se están propagando por todas. Perdón, se descargó el nódulo sinusal y se está empezando a propagar la despolarización por todas las aurículas. Entonces vemos la onda P. Miren que esta onda P otra vez vuelve a 0. ¿Por qué? Porque aquí en el punto en que la onda P vuelve a 0, significa que se ha completado la despolarización de las aurículas. ¿Listo? ¿Sí está claro? Profe, entonces digamos que esa curva que va hacia abajo ya sería la hiperpolarización. No, es que hiperpolarización es un tema, pero del potencial de acción, cuando comparo región intracelular y extracelular, no el electrocardiograma. ¿Sí me entiendes? Ok, Hiperpolarización es un sí, tema del nódulo sinusal, pero acá no está ese concepto. listo, profe. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, yo sé porque es que empiezan, o sea, es normal que empiezan a cruzar, pero es que entiendan que cuando hablamos de la curva de potencial de acción, estamos comparando la región intra y extracelular. Cuando hablamos del electrocardiograma, estamos comparando dos puntos del lado extracelular, sí, digamos que es diferente, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir aquí la línea 0? Acá la línea 0 quiere decir los electrodos están sensando dos zonas, o sea, están ubicados en dos regiones que están ambas despolarizadas o ambas en reposo, o ambas repolarizadas. Recuerden, es que eléctricamente el reposo va a ser igual a la repolarización. O sea, ya al final, pues los polos van a ser iguales, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿por qué me da 0? Porque ambos electrodos los tengo en una posición que está en reposo. Como ambos, porque en esos momentos todo el corazón está en reposo. Entonces, miren, si yo nuevamente tengo este voltímetro, aquí estamos midiendo el lado extracelular y yo tengo los dos electrodos, miren, en zonas en reposo, que es la azulita, pues la resultante me da 0. Pero también me pasa lo mismo si tengo los dos electrodos en dos zonas despolarizadas, perdón. Entonces, nuevamente, aquí el electrocardiograma, el trazado arranca con una línea 0. ¿Qué quiere decir? La diferencia de voltaje entre los dos electrodos es 0. O sea, ambos electrodos registran el mismo voltaje. ¿Por qué se está registrando el mismo voltaje? Pues porque todo el corazón está en reposo. Entonces es el mismo voltaje por todos lados. Ahora, acá esto empieza a cambiar porque aquí ella descarga el nódulo sinusal y empieza a despolarizar las aurículas. Y aquí volvemos a la línea 0. En el punto en que volvemos a la línea 0, o también llamada más bien líneas isoeléctrica, ahí ya terminó la despolarización auricular, se completó. Entonces volvemos a ver que no hay diferencia de voltaje. Entonces, nuevamente, ¿qué es la onda P? Refleja la despolarización de las aurículas.
Pero luego de la despolarización de las aurículas viene la despolarización de los ventrículos. Esto está representado en el electrocardiograma por tres ondas, el Q, el R y el S. Entonces, lo llamamos el complejo QRS. Entonces, miren que esto aquí ya vemos también que salimos de la línea cero. ¿Por qué? Porque empiezan a despolarizar los ventrículos. Y en este punto, cuando termina la S, otra vez volvemos a la línea cero. ¿Por qué? Porque ya los ventrículos completaron su despolarización, están completamente despolarizados. De tal manera que otra vez la diferencia de voltaje es cero. Y esto miren que se sostiene harto tiempo. Y luego vemos una última onda que es la T, que es la onda de repolarización ventricular. Recuerden que en el electrocardiograma no vemos la repolarización auricular. ¿Por qué razón? Porque ocurre al mismo tiempo, de manera simultánea, que la despolarización de los ventrículos, por lo que queda encubierta por esta actividad ventricular. Entonces no hay manera de visualizarla en un electrocardiograma en un paciente en vivo. Tocaría aislar las aurículas. Eso se ha hecho experimentalmente y lo que se observa es una onda inversa. O sea, aquí viene la onda P, viene esta línea, ay, perdón, línea isoeléctrica o línea cero, y acá vemos una onda. Esperen que ahora quiere dibujar, se trabó esto. Vaya, una onda, bueno, me quedo acá, pero algo así, que es como una P invertida. Pero pues en el paciente en vivo yo no lo puedo visualizar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está Sí, claro? profe. Sí, profe. Entonces tenemos tres ondas, bueno, no tres ondas, no, tenemos la P, que es la despolarización auricular, el QRS, que es la despolarización ventricular, y la onda T, que es la repolarización ventricular. Sí, ahora hay algo importante. Entonces, acuérdense que quién es el culpable o el que genera que se retrase la propagación de la despolarización de aurículas a ventrículos. Entonces, es el nódulo auriculoventricular. ¿Cómo veo yo el nódulo auriculoventricular acá? O sea, ¿cómo lo puedo evaluar? Entonces, lo que hacemos es medir el tiempo. Entonces, ¿dónde comienza la despolarización auricular? Ahí descarga el nódulo sinusal. Aquí, en este punto, descarga el nódulo sinusal. Entonces, y de paso inicia la despolarización auricular. Y acá en este punto inicia la despolarización ventricular. Entonces, el tiempo que tenemos entre el inicio de la despolarización auricular y el inicio de la despolarización ventricular, esto se llama el intervalo PR. Entonces, en el electrocardiograma tenemos ondas y tenemos segmentos. Segmentos es las líneas que unen las ondas, pero además a veces también hablamos de los intervalos. Intervalo es un segmento más una onda. Entonces, el intervalo PR, miren que dura 0.16 segundos y refleja el retraso del nódulo auriculoventricular. O sea, si yo quiero saber cómo está el nódulo auriculoventricular en un electrocardiograma, debo ir a medir el intervalo PR. El tiempo máximo del intervalo PR es 0.20 segundos, que son más o menos 5 cuadritos pequeñitos. Y ese intervalo PR no debe pasar de este tiempo. Si se empieza a aumentar, quiere decir que el nódulo auriculoventricular está bloqueando más de lo normal. Ya lo vemos. ¿Listo? Entonces tendríamos estas ondas, los segmentos y los intervalos. Miren que se llama PR, a pesar de que aquí empieza la onda Q, no lo llamamos PQ, intervalo PQ, sino intervalo PR. ¿Listo? Y ya. O segmento PR si fuera solo segmento. Entonces, nuevamente, como al final lo que hacemos con el aparato otra vez es registrar muchas comparaciones de muchos electrodos, pues tenemos diferentes trazados capturando esta misma actividad, pero desde diferentes direcciones. Recuerden que unos electrodos van a ir sobre el pecho, que son los precordiales, que son B1, B2, B3, B4, B5, B6, y estos van a ver esta misma actividad eléctrica, pero ya desde un plano transversal. Los frontales, a las derivaciones frontales lo ven desde el plano frontal, por eso se llaman derivaciones frontales, mientras que las transversales las van a ver, perdón, las precordiales, la van a ver desde un plano más transversal. Y lo mismo, miren, lo que va a cambiar es los grados a los que estamos registrando esta actividad. El plano y los grados. ¿Listo? Entonces, al final, un electrocardiograma completo. Yo ahorita les mostré, esto es un trazado, es solo una derivación, pero al final yo voy a tener este registro, que esta no lo puede sacar con todo, con las prácticas que hicimos, porque el aparato no sé por qué no está dejando imprimir todo, pero lo que imprimimos fue un trazado de D1, D2 y D3. Si ustedes todavía conservan el papelito que les di,
varios de tipo pelito. En la práctica hemos trazado de 1, de 2 y de 3. Y miren aquí, pero pues el encaje completo incluye las 6 derivaciones. Perdón, las 12 derivaciones, 6 precordiales y 6 precordiales de B1 a B6 y estas de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, que son las derivaciones frontales. Y además, miren, acá se Pero- incluye un trazado largo de 2. Señora. No, pues te iba a decir como es que hay unas que están para abajo. Sí, claro, Entonces, porque como, sí, dale, ¿cómo no, hacen dale. para saber? Sí, 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 no está bien la pregunta. Lo que pasa es que chicos, lo que yo les dije, para interpretar mejor esto, pues toca ver más clases, te voy a contestar. Si no me va a tocar hacerles si quieren tutoría. ¿Qué es lo que sucede? Es que aquí hay una dirección de propagación de esta despolarización, ¿sí? Esto se llama la vectocardiografía. Esto no, de hecho, no lo vamos a alcanzar a cubrir en clase. Se llama o el análisis vectorial del electrocardiograma. Entonces, por ejemplo, en los ventrículos normalmente, ¿dónde arranca la despolarización? En el tabique, porque ahí la despolarización va a entrar por el haz de His y el haz de His ingresa al tabique interventricular y de ahí se va a ir propagando. Más o menos al final se forma este vector, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, ¿cómo me salga la onda en cada derivación? Mira, entonces yo tengo este vector A, depende de cómo se proyecte este vector en cada una de estas derivaciones, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, esto se llama la proyección vectorial, lo que les digo es que ahí me tocaría entrar en clases más avanzadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay derivaciones en las que este vector se va a proyectar sí, o sea, del lado negativo. Por ejemplo, en ABR es normal que se vea invertida todo el trazado se ve invertido en ABR. ¿Por qué razón? Porque es que en la derivación ABR, mira, el electrodo negativo yo lo tengo acá. Sí, más o menos digamos que el vector de propagación de la despolarización, el vector general, se ubica a 60 grados. O sea, se ubica sobre la derivación de 2. Entonces, si te fijas, acá este vector se proyectaría en la zona negativa de ABR. Si esto quiere decir que todo el trazado en ABR va a ser negativo. Iría hacia abajo. Mira, señora. O sea, iría hacia abajo, porque si es negativo, hacia abajo, ¿sí? Exacto, sí, hacia abajo, exacto. Ok. Porque ahí iría sobre el lado negativo. Si el electrodo Ujú. positivo lo tengo al otro lado, entonces aquí el vector se proyecta sobre el lado negativo. Entonces, eso hace que el trazado quede como invertido, ¿sí me entiendes? Mm, pero la lectura en sí debería ser la misma. O sea, en tanto el T, QR, QRS, QRSP, creo que Sí, es o así. sea, sí, o sea, es decir, lo que o sea, claro, ver desde diferentes direcciones nos va a permitir hacer como un análisis más complejo de esto, ¿sí? Y puede ser muy complejo, lo que les digo, que esto puede tomar, pues los cardiólogos se dedican solo a estudiar todo eso, o sea, hay libros enteros y muchos libros sobre solamente electro, ¿sí me entiendes? Y ya cómo analizar, interpretar todo esto. Pero lo que sí es cierto es que yo debería ver, o sea, que sí tiene que verse, o que debería ver, pues las ondas, debo ver, o sea, las cosas básicas las debo ver todas en las derivaciones, ¿sí me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo, acá el Anabel no se ve, a ver, te digo. Por ejemplo, mira, aquí en D2 veo claramente la onda P. Aquí en ABL ya no es tan clara, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Esto depende de la proyección vectorial. Es que lo que te digo, esto es un tema de vectores y de hecho sí es pura matemática, donde, por ejemplo, mira, es decir, ejemplo, yo tengo este vector. En general, la actividad eléctrica del corazón o sea, la propagación se da a 60 grados en esta dirección, que es la que ves acá. ¿Qué pasa? En D2, entonces yo voy a ver perfectamente este vector, pero en ABL no lo voy a ver, porque cuando un vector está perpendicular, o sea, a 90 grados de un eje, no se va a proyectar. Sí, bueno, eso es un tema de matemáticas. Entonces, en ABL, por ejemplo, yo no voy a ver bien. Por ejemplo, la onda P tiene una dirección de más o menos 60 grados también.
Esto implica que en ABL no se va a proyectar. En D2 se proyectaría al máximo. De hecho, usualmente para buscar la onda P solemos irnos a la derivación de 2. Porque mira, si ves, en ABL no se ve. Es que no es claro. Pareciera que no existiera, pero entonces uno va de 2. O sea, siempre que uno quiere ver onda P, tiene que irse a la derivación de 2. Y ahí se debería ver bien ya la onda P. Sí, no sé si más o menos me entiendes. Más o menos, es que lo que les digo, me tocaría, o sea, me tocaría hacerles como sesiones extras ya fuera de clase, porque esto ya no lo alcanzo a cubrir en clase, para digamos que puedan entender esto mejor. ¿Sí? Ah, sí, pues sí, más o menos ya entendí. En el sentido de, pues obviamente toca con todo eso, lo del plano cartesiano, y pues con esas direcciones podemos ver pues el registro. Y pues no se ve bien en todo. Uno usualmente mira la onda pues en D2, ¿vale? Igual mira en D1, no sé O si sea, alcanza a ver. uno siempre revisa mejor, o sea, la proyección en el B2, ¿sí? Sí, de hecho por eso mira que se toma el dedo largo, porque es que usualmente los vectores, en general la actividad cardíaca, las proyecciones vectoriales suelen ser como, o sea, la dirección de propagación de esa despolarización suele ser a 60 grados, tanto de ventrículos como de aurículas. Entonces, por eso es que tomamos un dedo largo, porque en general acá vamos a ver mejor todas las ondas. ¿Sí me entiendes? Ese es el objetivo de escoger esta derivación para que se tome un registro largo, ¿sí? O sea, sí, es que son más cosas más profundas. Entonces, el punto es que yo tengo que identificar acá onda P, QRS y T. De hecho, cuando ponemos un monitor, a veces no tengo, si el paciente está en paro, no tengo tiempo de hacer un electro completo, simplemente ponemos 2 electrodos y usualmente esa derivación que ponemos es de 2 o de 1, es lo más común. Y tenemos estos trazados, entonces lo que ya hemos visto. ¿Qué tengo yo que ver primero? En un electro tiene onda P, QRS y T. Entonces, si las tiene, pues bueno, está. Pues sería lo esperable, ¿no? Pero, por ejemplo, este paciente que tiene, que ustedes ya hicieron este ejercicio en clase y bueno, ya también con unos jugué Kahoot de esto. Ajá. Entonces, ¿cómo está el paciente? Ahí entra en ¿Está paro. muriendo? Ahí está en Pero paro, sí. pero sí, bueno, eso es un ritmo de paro, pero ¿qué diagnóstico tiene? ¿Cómo se llama la arritmia? Mm, Comienza por A, El- pero no me acuerdo más. no, ¿Asístole? arritmia ventricular, No, ¿no? ¿O mm, no? mm, Fibrilación ventricular. no, eso no es una fibrilación. Asistolia. Una asistolia, exacto. Asistolia es que vemos una línea cero constante. Profe, ¿y cuando se dice, o sea, es asistolia o asístole? Porque es que no sé. No, asistolia, asistolia. Quiere decir no hay sístole, porque la sístole es la contracción, la contracción. No Ah, hay ok, ok. contracción. ¿Por qué no hay contracción ahí en DAP? No, entonces no hay contracción de las aurículas. ¿Hay QRS? No, entonces no hay Sí, es que yo contracción confundí tampoco de los ventrículos. esas dos palabras, pero ya lo apunto aquí. Asistolia es este trazado de electro. Esto es una arritmia, o sea, es un ritmo anormal. Y esto, pues, ya saben que esto es un ritmo de paro. Este paciente está inconsciente, el corazón está paralizado totalmente. ¿Listo? ¿Esta cuál era? Espera. Bueno, era una fibrilación ventricular. ¿Esta cuál es? Esa sí es una arritmia ventricular, No. ¿no? mm, ¿Qué tiene este paciente que está ahí? Una fibrilación. Una Fibrilación, pero ¿de dónde? fibrilación auricular. Exacto, entonces acuérdense que hay fibrilación auricular y ventricular. Entonces, ¿qué es la fibrilación otra vez? Es un ritmo desorganizado viajando. O sea, normalmente el nódulo sinusal debe despolarizar y se debe propagar esta despolarización al resto del corazón de una manera organizada, como lo hemos estado estudiando. En la fibrilación auricular, usualmente lo que va a pasar es que descargó una zona que no es el nódulo sinusal
y usualmente el miocardio, y esto se empezó a propagar, pero de manera irregular, porque ya no es el orden, no va por el sistema eléctrico de conducción especializada, sino que aquí, por ejemplo, este pedacito, estas células del miocardio les dio por despolarizar, perdón. Esto genera una onda irregular de despolarización. Y esto, aquí se pierde la sincronía de las aurículas, porque ya ahora no, o sea, normalmente todas las células deben despolarizar, digamos, en tiempo similar, casi al mismo tiempo, por eso hablamos de una despolarización sincrónica y por tanto una contracción sincrónica. En este ritmo ya no, ya la onda de despolarización está viajando de manera azarosa. ¿Despolarizan las células de la aurícula? Sí, se contraen sí, pero cada quien por su lado de manera muy irregular. O sea, no hay contracción sincrónica porque no hay despolarización sincrónica tampoco. Esto funcionalmente, esto significa que pararon las aurículas y aquí tenemos una actividad irregular en aurículas, que es lo que vemos en el trazado. Entonces vemos unas onditas irregulares acá. Normalmente yo debo ver la onda P clara, pero aquí no. O sea, aquí hay unas ondas irregulares, por eso decimos que no hay onda P, es que no hay, porque la onda P es por una despolarización organizada y acá esto no existe. La T queda tapada por esta actividad eléctrica, entonces a veces no puedo decir tampoco, y esta es la onda T, no, queda ahí tapada. Lo que sí veo claro es el QRS y unas ondas irregulares. Esto es un ritmo de fibrilación auricular, que es este trazado que tienen acá. A veces yo tengo fibrilación no en las aurículas, sino en los ventrículos. Entonces, esta misma actividad es organizada, pero a nivel de los ventrículos. Entonces, vemos la actividad irregular, pero a nivel, que esto me está dejando ver ya, de los ventrículos. Esto hace que no haya una despolarización sincrónica de todas las células del miocardio ventricular y por tanto tampoco una contracción sincrónica. De hecho, aquí quedaron paradas, o sea, los ventrículos no se están contrayendo de manera simultánea y esto significa la pérdida de los ventrículos desde el punto de vista funcional. Luego lo vemos por qué y eso me va a llevar a un trazado en la fibrilación ventricular, este trazado en el que se identifican es puras ondas irregulares. Realmente no ve uno ni onda P, ni onda T, ni QRS, sino un ritmo totalmente irregular, que es lo que está pasando en los ventrículos. Un ritmo completamente irregular. Y ya. Que es Y más ya. o menos, bueno, más o menos esto. Y este paciente está en paro. Listo. Por ejemplo, este paciente que tiene este electro. Mira que ahí tienes varias derivaciones, DO2, ABF. Bueno, si quieres ignora, y bueno, sí, B2 también. Pero si quieren, miren D2 y ABF, creo que sea más claro. La pregunta es, ¿qué tiene este paciente, este trazado? O sea, hay una repolarización ventricular como súper rápida, como doble. O sea, fíjense si están presentes las ondas, es lo primero que tienen que ver cuando traten de interpretar un electrocardiograma, un trazado. No hay onda P. O sea, ¿qué tiene el paciente si yo no veo un DP? Una Fibrilación en fibrilación. las aurículas. Sí, exactamente, ese paciente tiene una fibrilación auricular, tal cual. ¿Sí? Y ahora este paciente que tiene. No se le ve la onda T. O sea que no tiene. ¿Cómo Eh, es? fibrilación ventricular. ¿Segura que eso es una fibrilación ventricular? Sería No auricular. es Pero en la auricular no hay onda P y miren ahí dice P, 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 P. No, la T era como cuando ya te terminaba ahí el ciclo ya de solo del despolarización ventrículo. auricular.
Entonces, muchachos, esto es un bloqueo auriculoventricular, que es la arritmia que nos falta mencionar. ¿Bloqueo qué es? Mire, si el trazado tiene PQRST y todo está normal, hablamos de un ritmo sinusal. Y además, si la frecuencia cardíaca está normal. Recuerden que la frecuencia cardíaca la calculamos contando cuántos cuadritos grandes hay entre dos latidos. Usualmente, independientemente de la derivación, lo más fácil de ver es la onda R. O identificar. Entonces, yo busco dos ondas R, ojalá que caigan en una de estas líneas grandes y cuento cuántos cuadritos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para obtener la frecuencia cardíaca, entonces dividimos 300 dividido el número de cuadros grandes entre dos ondas R. Entonces 300 dividido 8 nos da 37. Uy, 37.5. Este paciente está bradicárdico. Bueno, no está tan normal este electro. Pero bueno, supongamos que tenga 60. Entonces estaría normal. Si con este trazado sería una, y esta frecuencia cardíaca que veo acá, sería una bradicardia sinusal. Porque igual es el nódulo sinusal el que está comandando. ¿Qué pasa, chicos? Acuérdense, el nódulo auriculoventricular yo lo evalúo en el intervalo PR. Si él a veces, esta arritmia también es muy común, empieza a bloquear de más la propagación entre aurículas y ventrículos. ¿Qué es lo que empiezo yo a ver? Que se prolonga mucho el PR. Miren, por ejemplo, aquí está, cada cuadro grande son 0.20 segundos en el eje X. Dijimos que lo normal del intervalo PR es hasta 0.20 segundos, pero aquí está durando 1, 2 y casi 3 cuadros. O sea, estás a 0.60 más o menos, pongámosle 0.50 por ahí. Esto quiere decir, el nódulo auriculoventricular está retrasando aún más la propagación de aurículas a ventrículos de la despolarización. Está tardando demasiado. Pero miren que siempre se conduce finalmente a los ventrículos. ¿Por qué lo sé? Pues porque siempre después de la P aparece un QRS. Entonces decimos que esto es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Abajo tenemos un trazado de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Miren que aquí el intervalo PR se prolonga, está prolongado, miren, lo mismo, 1, 2, 3, 3 cuadros enteros acá. Pero la diferencia es que en el grado 2 hay latidos donde no se conduce. O sea, aquí yo veo despolarización de aurícula, pero luego no veo QRS. Porque aquí hubo un bloqueo completo del nódulo. O sea, el nódulo, aquí no, el nódulo auriculoventricular, el bloqueo fue tal que ya no dejó pasar la despolarización hacia los ventrículos. Pues este se llama un bloqueo de segundo grado. En segundo grado es que yo ya veo algunas ondas P solas, sin QRS, porque ya en ese latido no se propagó la despolarización a los ventrículos. En el bloqueo de segundo grado hay dos tipos, MOVITS 1, en el cual el intervalo PR va prolongándose progresivamente. O sea, en cada latido yo veo el intervalo PR más largo. Si yo, miren, si yo estoy acá, pues digamos que bueno, aquí está, digamos, más normal, pero si voy al siguiente ya está más prolongado, al siguiente está más prolongado, al siguiente ya está súper prolongado, hasta que en uno ya no vemos QRS. Y en el MOVITS 2, digamos que no tiene que ver. No vemos que se ve prolongando el intervalo PR relativo al latido, sino de un momento a otro no se conduce sin ver esta prolongación progresiva. Y en el tercer grado, esto es una disociación completa de aurículas y ventrículos. Quiere decir, el nódulo auriculoventricular no deja pasar la despolarización ya en ningún latido. Quedan las aurículas latiendo por su lado y por su lado lo van a hacer los ventrículos porque aquí alguien va a asumir la función de marcapasos. El problema es que va a quedar una función de marcapasos muy lenta. Entonces se va a generar una bradicardia. Entonces, nuevamente, aquí yo que tengo en este electrocardiograma. Hola. Hay dos ondas P. Ahí quedó. ¿Andas pues? No. Ujú.
Entonces, miren, ahí tienen una disociación auriculoventricular. Las aurículas laten por su lado y los ventrículos laten por su lado. Aquí el nódulo auriculoventricular está bloqueando por completo el paso de la despolarización. Entonces, aquí hay un bloqueo de tercer grado. ¿Sí? Más o menos. Yo sé que no es fácil, entonces tranquilos que igual los que no hemos jugado Kahoot, vamos a jugar Kahoot y igual se los dejo de tarea. Son hay hartas preguntas con hartas imágenes de electro para que ustedes puedan practicar y repasar para el día del parcial. Sí, profe, porque yo Sí, profe. no estoy perdida. Sí, igual chicos, yo sé que esto créanme que a todos nos da duro, tranquilos que de eso nadie se salva, pero la idea es eso del electro, del Kahoot, es que practiquen y la idea es que de una vez puedan resolver dudas, o sea, que estudien, hagan juicios de su cajuto. ¿Por qué razón? Pues porque obviamente esto va a salir en su parcial. Yo ya les dije que lo más pesado del parcial es cardiopulmonar. O sea, electros, esperen que sí les van a salir y les van a salir estas arritmias. Estas que acabé de mencionar, fibrilación ventricular, auricular, asistolia, ritmo sinusal. Bueno, eso no sería arritmia, pero pues el ritmo normal. Más los bloqueos auriculoventriculares son los trazados que van a salir en su parcial. ¿Listo? Porque pues ustedes son, bueno, aquí la gran mayoría, si no son jefes, son de fisio o Profe, no sé, ciencias del deporte. El caso, profe, una este tema para pregunta. todos es muy importante. Dime, Leonel. Están preguntando que si esta reunión queda grabada. Sí, sí está grabada, yo ahorita les mando la voy a colgar en YouTube, por si la quieren volver a ver. Es que me queda más fácil que Uy, mandarles el profe. link. ¿No? Sí, profe, mejor. Listo, entonces si quieren hagan, igual esta semana, a ver, mañana nos falta con varios grupos terminar el tema. Un grupo lo terminamos mañana. Con enfermería, creo que me falta también otra clase, jefatura de enfermería. Y con A4 nos faltan una clase también, creo que electrocardiografía. Entonces, no mentiras, con A5 ya terminé el tema. Sí, A4 es el que está atrasado y enfermería no está atrasado, sino que hasta ahora lo están viendo. Entonces, muchachos, estudien el Kahoot. Estudien esto y la otra semana vuelvo y les abro tutoría de esto, ¿listo? Yo sé que esto es difícil, pero, o sea, tienen que hacer el esfuerzo, sobre todo practicar, busquen en internet, revisen y pues la otra semana vuelvo y abro la tutoría, ¿listo? Profe, una pregunta. Dime. Es que su merced dijo que había tutoría el lunes a las 10 de la mañana, pero ese lunes es festivo. ¿Igual hay Sí, tutoría? sí, sí, ya que. No, 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 ya caí en cuenta que es festivo. Me va a tocar hacerla de hoy en 8 días, la voy a volver a hacer hasta ahora online. Es que el objetivo era hacerla presencial, pero realmente es que el problema es que como son tantos estudiantes con diferentes horarios de clase, o sea, realmente lo que he visto en los semestres es que sí es mejor como hacerla online, porque online se pueden conectar muchos al mismo tiempo y pues desde diferentes puntos, sí, o sea, físicos. En cambio, si la hago presencial, pues no todo el mundo va a poder a las 10 de la mañana, ¿sí me entienden? Sin embargo, si quería hacer una presencial, si no, pues miramos la siguiente semana y busco un espacio que les sirva a la mayoría y le hacemos alguna presencial, ¿listo? Digamos que la de hoy en noche vuelvo y les hago, pero sería online otra vez, ¿vale? Pues que sí, esto facilita. Uno queda grabado, entonces la pueden repasar. Dos, pues pueden entrar muchos. Entonces, sí, digamos que es lo bueno del online. Pero sí, pues obviamente me gusta más que sea presencial, pero ahí miramos cuando pueda abrir una presencial. ¿Listo? Que sí, le digo, es que los horarios de todos no coinciden. ¿Sí está claro? Señora profe, ¿cuándo pero va a usted ser el link, pero Señora profe, Sí, si quieren levanten la manito aquí en el cosito este y les doy la palabra para que no sé. Ahí creo que pueden levantar la mano. O no sé. Leonel, dale, habla Leonel, ya vi la manita levanta. el link usted lo sube a Canvas o lo manda por el grupo que cómo se busque esa vaina. Ya voy a descargar la grabación y se las cuelgo a YouTube para que la puedan volver a ver. ¿Listo? Y se los mando ya a Ah, los grupos de la vida. ¿Listo? ¿Qué pasó? Wendy, señora. Leonel, si quieres baja la manita, por favor, es que no sé cómo darles la mano. Wendy, dime.
Profe, ¿el Kahoot lo dejas ya habilitado? Déjame porque es que me falta 4 por jugar Kahoot. Creo que a 4 de 5, no estoy segura qué grupos. Y ya yo se los voy a poner como tarea ahí en Canvas. ¿Listo? Pero este fin de semana sí se los dejo. ¿Listo? Listo. Déjenme, el viernes se los publico. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, muchachos, entonces si no hay preguntas y nada, entonces nos vemos pues de tutoría en 8 días. ¿Listo? Vale, profe, Y muchas les gracias. dejo grabada la grabación, pues si quieren revisar. ¿Listo, juiciosos? Que estén bien. Hasta Bueno, luego. buenas noches. Chao, profe. Chao, juiciosos, que estén bien.